Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Es un gusto poder estar con ustedes este día viernes, cerrando esta semana, en estos segmentos que hemos titulado La clave de la vida cristiana, la importancia, ¿verdad?, de persistir, de la perseverancia, de la constancia. Como cristianos lo que debemos de ser es constantes en las cosas que Dios nos ha encomendado, constantes en lo que agrada a Dios, constantes en lo que beneficia en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día viernes quisiera cerrar esta pequeña serie con otra de las áreas en las que debemos de persistir. Las que hemos tocado esta semana no son las únicas. Hay muchas más áreas en las que debemos de nosotros como cristianos persistir, ¿verdad? Hemos hablado acerca de ser fieles en los básicos de la vida cristiana, en la oración, en la lectura de la Biblia. Hemos hablado acerca de ser fieles en la asistencia a la iglesia. Es muy importante, ¿verdad?, que podamos nosotros proponernos en nuestro corazón siempre ser fieles a la iglesia. También hemos hablado de ser persistentes, de ser constantes en nuestros ministerios. También hablamos de ser persistentes en nuestra familia, en el bienestar espiritual, la provisión espiritual de cada uno de los miembros de la familia. Y hoy quiero hablar el ser persistente o persiste en tu testimonio. Tito 2:7 y 1 Timoteo 4:12 nos dan un consejo, el apóstol Pablo dando un consejo a estos jóvenes predicadores acerca de la importancia que sus testimonios tenían para su ministerio. Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En 1 Timoteo 4:12 le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La importancia de ser un buen ejemplo a los demás creyentes, la importancia de ser un buen ejemplo a los demás cristianos. Hermano, al momento en que usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo llega a morar en su vida. Obviamente el proceso puede ser un poco distinto, o el progreso, mejor dicho, puede ser un poco distinto para todos. Para algunos es rápido, para algunos quizás más lento. Pero no cabe duda que cada uno de nosotros, en el área que estamos, debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo a los creyentes. No podemos vivir igual como cristianos que como se vivía o como se vive en el mundo. No podemos comportarnos igual como cristianos que como se comporta la gente del mundo. No podemos pensar igual y no podemos conducirnos igual. Debemos de ser diferentes y debemos de dar ejemplo. Ejemplo a los nuevos creyentes, ejemplo a la gente a nuestro alrededor. Nosotros debemos de estar dispuestos a reflejar a Cristo en nuestra vida. A cada día acercarnos más a ser como Jesús. A cada día ser ejemplo en lectura de la Biblia. Porque la lectura de la Biblia no es ejemplo solamente decir, leí tantos capítulos a la semana. No, eso se manifiesta en nuestra vida. Cómo reaccionamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás. Ahí se manifiesta la lectura de la Biblia, ahí se manifiesta la oración, el tiempo que pasamos con Dios en la semana o en el día. Porque es importante persistir y ser cristianos de ejemplo y tener familias de ejemplo. Cristianos jóvenes como yo necesitamos familias cristianas de ejemplo que nos ayudan a entender que sí se puede tener una familia temerosa de Dios. Hay niños que ocupan ver jóvenes como nosotros que pueden ser de ejemplo y diciendo y mostrando que sí se puede vivir piadosamente en esta generación maligna y perversa. ¿Cuán importante es el testimonio? Y gente allá afuera necesita saber que se puede vivir una vida distinta a lo que la sociedad, a lo que el mundo llama que se debe de vivir. Y todo esto solamente a través de la salvación que viene al recibir a Jesucristo. Necesitamos marcar una diferencia. Necesitamos ser diferentes a este mundo. Necesitamos dar un testimonio de que somos hijos de Dios. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjese la posición en la que Pablo se puso. Pablo le aconsejaba a los hermanos que le imitaran a él.
¿Por qué que le imitaran a Él? Porque Pablo se enfocaba en imitar a Cristo. ¿Usted y yo podemos decir eso? ¿Usted y yo podemos decir a nuestros hermanos más pequeños, a nuestros hermanos en Cristo más jóvenes o que tienen menos tiempo en el Evangelio: imítame a mí porque yo imito a Cristo? ¿Es usted capaz de decir esas palabras? ¿Es usted capaz de aceptar ese reto? La verdad es que cada uno de nosotros deberíamos de poder decirlo, porque si somos cristianos y más de tiempo, deberíamos de tener un caminar a Cristo que nos asemeje más con Él. Qué gran reto es el de nosotros ser un testimonio para otros que vienen atrás de nosotros, para nuestros hijos, para los que vienen ahí, siguiendo nuestro camino, que nosotros estemos siguiendo las pisadas del Maestro. Fíjese lo que dice también 1 Pedro 3:1. Se nos da un principio muy interesante. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. ¿Cómo es importante, verdad? Que muchas veces mucha gente cierra la puerta al Evangelio cuando vamos casa por casa. Cuando vamos hablando del Evangelio, mucha gente dice: no, yo no quiero, porque yo conocí a un cristiano, porque yo supe de alguien, porque alguien que iba a la iglesia, a su iglesia, no hizo tal y tal, y vivía tal y tal y tal, y para ser como ellos yo no quiero. ¿Cuántas veces un mal testimonio cierra la puerta para que una persona reciba el Evangelio? Por eso es importante que podamos nosotros dar buen testimonio en cada una de las áreas, en cada uno de los contextos donde nos desarrollamos. Que no seamos solamente cristianos de iglesia, sino que seamos cristianos en todo lugar. Que mantengamos un testimonio levantando la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios: los que no creen en la palabra pueden ser ganados sin palabra por la conducta. Hay gente que va a ser cerrada al Evangelio, pero por un cristiano que se pare firme por las cosas de Dios y mantenga un buen testimonio. Y no es algo instantáneo, puede ser algo que dure meses o inclusive años. Pero un hermano que esté dispuesto a seguir en un buen testimonio puede levantar esa barrera. Y por ese buen testimonio, esa puerta se puede abrir para que un inconverso más pueda recibir a Cristo como su Salvador. ¿Ha usted pensado, hermano, en la importancia de su testimonio? ¿Está usted consciente de cuán necesario es que usted como cristiano tenga un testimonio correcto dentro y fuera de la iglesia? Pidámosle a Dios que nos ayude a mejorar nuestro testimonio y que seamos hombres y mujeres que se distingan por ser diferentes a lo que este mundo enseña, practica y vive. Hermanos, espero que haya sido bendecido esta semana. Para mí lo fue, porque si algo yo necesito es persistir, es ser constante. Y yo sé que varios de nosotros necesitamos aprender a ser constantes. Espero con la ayuda de Dios poder compartir los segmentos en las semanas siguientes. Y nos estamos viendo con la ayuda de Dios en las actividades del fin de semana. Sea persistente en cumplir su parte en la obra de Dios este fin de semana. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto con su ayuda. Amén.